por estos días el corazón está sensible, ¿cierto? Por estos días el tema de Dios es más frecuente y parece que aún los más escépticos encuentran motivos para acercarse a Dios por estos días, por motivo de la Semana Santa. Sé que ya es pasado, pero aún están esos sentimientos en el corazón. Y pensando en eso, y en lo que ustedes y yo somos testigos, pues muchas de esas cosas y de esas expresiones salen en las redes sociales, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes conocen gente que sube todos los días a sus redes sociales algún texto bíblico, ¿cierto? Tenemos esa dinámica y esas herramientas. Y dentro de todas esas cosas que salen, pues no todas son buenas, ¿cierto? Pero hubo una de esas cosas que me hizo pensar y que me llamó mucho la atención y simplemente quiero compartirlas. Ustedes tienen en sus boletines algunos espacios para que llenen, para que hagan sus apuntes, pero tienen esto que voy a leer. Y alguien escribió: los 3 acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad tienen que ver con la misma persona. Es decir, el nacimiento, la muerte y resurrección de Jesús. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa declaración? Yo estoy de acuerdo, ¿sí? Pero ¿saben qué me parece más maravilloso aún? Que no solamente son los 3 acontecimientos más importantes aplicados a la misma persona, sino motivados por la misma razón. ¿Y qué es lo que llevó a Dios, qué es lo que llevó a Jesús a hacerse hombre, a nacer como cada uno de nosotros, a morir en la cruz, pero luego a resucitar? ¿No es acaso nuestro pecado? ¿No es acaso el deseo de Dios de colocar cura de una vez por todas a nuestro problema de pecado, el problema más serio de toda la humanidad? Eso es maravilloso. Así que quiero que hablemos rápidamente de estos 3 aspectos un poco. Por un lado, hablemos del nacimiento de Jesús. ¿Quién podría negar el nacimiento de Jesús? Es un hecho universal. Es decir, todo el mundo fue testigo de que fue algo real. Es imposible negarlo. Independiente si algunos creen o no creen en su nacimiento, eso no cambia la realidad, ¿cierto? Jesús fue tan real que su nacimiento cambió la historia de la humanidad. Y es aquí en donde todos encontramos algo en común. Sean historiadores, filósofos, maestros, rabinos, judíos, cristianos, todos a partir de Jesús nos hemos encontrado con un antes de, ¿cierto? Y después de, el hombre que cambió la historia de la humanidad. Ahora, ¿quién niega eso? Ni siquiera la ciencia lo niega. O sea, esto es algo que damos por hecho todos. El nacimiento de Jesús fue algo real. Pero hablemos un poco de su muerte. A diferencia de su nacimiento, su muerte sí ha tenido un poco de discrepancias entre las diferentes corrientes de pensamiento. Por ejemplo, algunos dicen que Jesús no murió realmente. Esa es una de las teorías fuertes en contra de la muerte de Jesús, sino que Él, por sus muchos castigos, simplemente se desmayó. Entró en un estado de coma y lo dieron por muerto. Eso es lo que se conoce como la teoría del síncope. Es decir, simplemente se desmayó, pero nunca murió. Y saben, hay tantos argumentos, tanto bíblicos, tanto históricos como científicos, para decir que eso no es posible, ¿sí? De hecho, la Biblia nos suministra suficientes argumentos para derrumbar esa teoría, esa posición. Pero notan que a diferencia del nacimiento de Jesús, hay algunas diferencias y algunos opositores, pero aún así, más allá de los que defienden esa posición, la gran mayoría asumimos que su muerte fue real.
Y aún los que no creen en una o en otra causa, sino que manifiestan un pensamiento neutral, aunque son indiferentes, aceptan que definitivamente Él murió. Entonces, hay un poco de diferencia. Pero hablando de su resurrección, es muy diferente, por lo menos con respecto a los otros puntos, a los puntos anteriores. Cuando nosotros nos referimos a la resurrección de Jesús, nos encontramos con más oposición. Ahora, ¿por qué de los tres aspectos que hemos mencionado es el que más opositores ha encontrado? No es casualidad. Hay razones de peso para que algunos sectores hubiesen querido negar la resurrección de Jesús. Ahora, en primer lugar, ¿quién niega el nacimiento de una persona? O mejor, ¿es natural que alguien nazca? Sí, un nacimiento es natural. De hecho, nacemos personas todo el tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿es normal que alguien muera? De hecho, si nacemos, tenemos que morir. Entonces, eso no es nada extraño, ¿cierto? ¿Quién quería pelear contra eso? Absolutamente nadie. Pero ¿qué si hablamos de que alguien resucitó? Era el boom. Era todo una locura. Podría ser, o el hecho que cambiaría la historia de la humanidad, o podría ser la mentira más grande que nos hayan hecho o que nos hayan dicho. Entonces, hablar de la resurrección es un tema diferente, ¿cierto? Por lo menos antes de Jesús, nadie había resucitado. Y digo antes de Jesús porque incluso antes de que Él resucitara, ¿quién había resucitado? ¿Lázaro? ¿Tal vez? Pero si decimos que Lázaro había resucitado, ¿quién lo resucitó? Jesús. Es decir, antes de Jesús, la resurrección no existía, ¿sí? Fuera aplicada a Él o a cualquier otra persona. No existía antes de Jesús. Entonces, por eso podemos decir que cambió la historia. Algunos dijeron, con respecto a la resurrección de Jesús, que el cuerpo había sido robado. De hecho, cuando fue crucificado, cuando fue sepultado, llamaron a los guardas romanos para que admitieran el hecho de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Dicho de paso, en otras circunstancias, eso era absurdo, porque si es verdad que eso ocurrió, esos guardias habrían tenido que morir, especialmente tratándose del ímpetu y la fuerza del ejército romano. O sea, eso era inaceptable. ¿Cómo así que ustedes dejaron que eso pasara? Pero fue lo que los soldados dijeron. Los discípulos vinieron en la noche y robaron el cuerpo. Y los que aceptan, por otro lado, la teoría del síncope, ¿qué hacen? Pues ellos dicen, no, pues como no murió, simplemente despertó, se puso en pie y abandonó la tumba. Y pare de contar. Pero en realidad, Él no resucitó, es lo que dicen algunos. Entonces, ahora necesitamos hacernos la pregunta nosotros. ¿Tú qué crees? ¿Nosotros qué creemos? ¿Será que todo eso que nos dice la Escritura es real? ¿Ustedes realmente creen que Jesús nació como hombre, que fue muerto y que resucitó? Pues si nosotros no creemos eso, pues nuestra fe no tiene ningún fundamento. Y es crucial que nosotros lo entendamos porque cada uno de esos pasos no son independientes, sino que hacen parte de una obra que es única. Y esta mañana quiero que juntos desarrollemos y que encontremos por qué es importante que nosotros abracemos cada uno de esos pasos.
Entonces, necesitamos ir al principio, donde todo comenzó, y responder la pregunta, ¿cuál fue la solución que Dios ya había determinado y que se vio por vez primera operando a favor del hombre pecador? ¿Dónde nosotros vemos eso? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien tuvo que morir para pagar y cubrir el pecado de otro? En Génesis capítulo 3, versículo 21, lo leemos. Dice el versículo 21 de Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De una u otra forma, nosotros pensamos y creemos que la primera muerte que registra en la Biblia es la muerte de ¿quién? De Abel, ¿cierto? La primera muerte humana, pero no fue la primera muerte del primer ser vivo. El primer ser vivo que tuvo que morir fue un inocente animal. Y es lo que Dios hace en el Génesis 3:21. Ahora, dicho sea de paso, ¿cómo se da la muerte de Adán? ¿Cómo se da la muerte de Abel? ¿Quién lo mató? Su hermano. ¿Y por qué lo mató? ¿Por celos? ¿Por envidia? ¿Y acaso todo eso no es reflejo del pecado? Sí. O sea, la primera muerte del primer ser humano fue una acción desenfrenada de un hombre pecador, ¿sí? Ahora, y de ahí para acá, ¿cuántas muertes ha cobrado el pecado? El hombre pecador, ¿cuántas muertes ha tomado en sus propias manos? Muchísimas. Pero ¿notan lo que ocurre con el animal que murió? Es algo completamente diferente. ¿Es producto de un acto desenfrenado de egoísmo? No. Aunque bien es una muerte con propósito. ¿Y por qué es una muerte con propósito? Porque fue a favor de alguien. ¿Y porque quién la llevó a cabo? Dios mismo. Dice que fueron cubiertos con pieles. Es decir, implica que alguien tuvo que morir. Un inocente animal tuvo que morir para proveer las pieles. ¿Ellos qué habían hecho? Habían cosido hojas de higuera. Las hojas no cubren demasiado, ¿cierto? Pero esa no fue la razón por la que Dios lo hizo. La razón por la que Dios dijo, con hojas no, es porque el mensaje era directo. Y es decir, no es suficiente. Si ustedes quieren cubrir su pecado, con unas hojas no es suficiente. Alguien tiene que morir. Es decir, el pecado que ustedes han cometido solo se cubre con la sangre de un inocente. Ese fue el mensaje. Pero por otro lado, también era Dios diciendo, el pecado no se trata a la forma de ustedes. El pecado se trata a mi forma. Nosotros tenemos un dicho que dice paños de agua tibia, ¿cierto? ¿Ustedes han puesto paños de agua tibia alguna vez en una herida? Pero peor aún, alguna situación. Somos especialistas, ¿cierto? En diciendo, pero es que no es tan grave. Somos especialistas diciendo, es que, no es lo que quería decir, pero bueno, él o ella lo tomó así, ¿cierto? Y somos especialistas cuando cometemos algún pecado y vamos delante de Dios y decimos, Dios, me equivoqué. Y ya, todo está listo, solucionado. Colocar paños de agua tibia. ¿Qué hizo Adán y Eva? Hicieron exactamente lo mismo. Quisieron cubrir algo a su manera. Y por eso es que Dios permite que haya la primera muerte. Y la primera muerte en un acto de sacrificio. La muerte de Abel no fue un sacrificio. Fue un producto de un acto egoísta, del pecado de hecho. Pero cuando muere el primer animal, se cree que un tejón fue un mensaje de amor.
Dios tenía un propósito y algo que decirnos a través de esa primera muerte. A decir verdad, había una única solución, y era a través de la muerte de un inocente. Pero desde entonces esa fue la regla. Cada persona, cada ser humano, cada hombre necesitaba alguien que muriera en su lugar. Y ese fue el patrón por muchos años de la historia. Año tras año, generación tras generación, el hombre siempre pecador, Dios siempre dispuesto a perdonar, pero ¿a cambio de qué? De alguien inocente que muriera en lugar de un pecador. Fue eso lo que Dios estableció. Así que quiero que lo leamos en la ley, Levítico capítulo 16, versículos 30 al 34. Y quiero que le prestemos mucha atención a los detalles. El versículo 30 dice, este será para ustedes un estatuto ¿qué? ¿Qué significa que es perpetuo? Que es para siempre. Así que vamos a tener en cuenta ese detalle, tanto para el nativo como para el extranjero. Ahora, en ese contexto, no era solamente para los judíos o para los hebreos, sino para todos los que llegaran a ser parte o a convivir con los judíos. Más adelante, este mensaje aplica para nosotros. No es solamente para el sacrificio que Jesús hizo, no es solamente para el pueblo judío, sino que es también para todos los que no somos judíos. Entonces dice, el día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Eso les gustaría a algunos de ustedes, ¿cierto? En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados ¿de cuántos pecados? De todos. Pero ¿cada cuánto había que hacerlo? Cada año. ¿Notan lo que estaba pasando? O sea, ¿por qué se tenía que hacer por estatuto perpetuo? Porque cada vez el hombre iba a volver a pecar. Entonces, cada año necesitaba repetirse la misma acción. Dice el versículo 31, será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrán las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Este les será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y se hizo tal como el Señor le había mandado a Moisés. Por estatuto perpetuo. ¿Cuándo pararía la injusticia? ¿Y por qué digo injusticia? ¿Cuándo pararía el hecho de que un inocente muriera para cubrir el pecado de los pecadores, de las personas que en hecho habían ofendido y habían hecho daño? Hasta donde sabemos, ¿los hombres han dejado de pecar? No. Y tampoco tenemos un registro que diga que las nuevas generaciones nacerán santas, ¿cierto? O que han nacido santos. Entonces, ¿cuándo es que vamos a cambiar esa realidad? ¿O cuándo es que eso cambió? Lo que acabamos de leer es una ilustración de lo que alguien haría mucho más adelante. Es decir, llegaría un momento en el que Dios aceptaría por fin un único sacrificio relevante, que fuera permanente y que fuera para siempre. Una vez y para siempre. Pero ¿quién es ese cordero que sería sacrificado? ¿Quién sería el sacerdote que ofrecería por nosotros un sacrificio? El autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 14, nos dice no solamente quién es el sacerdote, sino quién es el sacrificio. En el versículo 14 de Hebreos 4 dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Jesús
es el que ofrece sacrificio por nosotros. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Pero notemos algunas características de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Un poco más adelante, en el capítulo 7, versículos 23 en adelante, noten lo que dice el autor de Hebreos de Jesús comparado con todos los otros sacerdotes que habían ofrecido sacrificios antes. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ese es un detalle importante. Mas este, o sea, ¿quién? Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cómo así? ¿Luego Jesús no murió? Sí, Jesús murió. Pero Jesús también resucitó. ¿Notan por qué es importante que nosotros abracemos la resurrección de Jesús? Porque sin su resurrección, la obra no fue terminada. Dice, por la cual puede también salvar perpetuamente. Es que la resurrección de Jesús es la garantía de que una vez salvos no vamos a perder nuestra salvación. Cuando Él nos salva de la condenación eterna, lo hace eternamente. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote que nos convenía. Usted y yo necesitamos ese tipo de sacerdote. O sea, un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Y qué hizo? Ofreciéndose a sí mismo. ¿Cada cuánto un sacerdote se ofrecía a sí mismo? Eso no pasó. ¿Y saben por qué no pasó? Porque su muerte no solucionaría absolutamente nada. Es más, la historia del contexto nos dice que este evento se llevaba a cabo en el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido por un muro, una cortina impresionante. Y dice que la gente del común podía llegar hasta cierto punto, pero luego había un lugar en donde solamente el sacerdote podía pasar. ¿Y saben qué hacía ese sacerdote? Entraba con la sangre de ese animal inocente. Y si él se presentaba delante de Dios, pero ¿saben ustedes lo que ocurría si ese sacerdote no salía? ¿No regresaba? Significa que los pecados del pueblo no eran perdonados. ¿Y saben por qué podía pasar eso? Porque el sacerdote que oficiaba el sacrificio era como nosotros. Y si de pronto él tenía pecados que no habían sido confesados, podía morir en el acto de ofrecer un sacrificio. ¿Qué esperanza tenía la gente que estaba afuera? Confiando el perdón de sus pecados a otro pecador. Eso era un acto de incertidumbre, de hecho. Pero Jesús dice que Él no solamente ofreció por nosotros sacrificio, sino que se ofreció a sí mismo. Y saben, a partir de Jesús no necesitamos sacerdotes que intercedan por nosotros. No necesitamos ningún otro intercesor aparte de Él. Jesús, por cuanto resucitó, se constituyó sacerdote a nuestro favor. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. No necesitamos a nadie más. Pero al ofrecerse a sí mismo, Él también fue nuestro sacrificio, de una vez y para siempre. Es decir, ¿necesitamos más sacrificios? No. Porque Él lo hizo de una vez y para siempre. ¿Notan cómo la regla no se viola? Porque Dios había establecido
que ese mandamiento debieran ejecutarlo por cuánto tiempo. Era perpetuo. Cada año alguien debiera morir. ¿Significa que entonces ya no ofrecemos sacrificio y las reglas se rompen? No. Es solo que ahora tenemos un sacerdote que vive para siempre. Y tenemos ahora un sacrificio que fue entregado y por cuanto era santo, sin mancha, resucitó y no necesitamos ofrecer más sacrificios. Eso es lo que tenemos en Jesús. Y es lo que tenemos en Jesús porque Él resucitó. El autor de Hebreos también nos dice que teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hebreos 4:14. El domingo pasado nosotros celebramos esto mismo, que Él había resucitado. Y cuando nosotros leemos o incluso vemos las películas de que cuando Jesús murió, el velo del templo se partió, hace alusión a esto, de que tenemos acceso directo a la presencia de Dios mediante el sacrificio de Jesús. ¿Saben qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Él tenía que atravesar todo el tabernáculo. ¿Qué hizo Jesús? Traspasó los cielos. Dejó los cielos al hacerse hombre y luego ascendió al cielo nuevamente para decir, Padre, aquí estoy. No les tomes en cuenta los pecados a los hombres que han pecado. Si Jesús no traspasa los cielos, nosotros no tenemos garantía de que el sacrificio fue recibido y fue aceptado. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, traspasó los cielos y se presentó delante de nuestro Padre para dar evidencia de la garantía de nuestro perdón. En el capítulo 4 de Hebreos, versículos 15 al 16, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos de ustedes han necesitado gracia alguna vez? ¿Cuántos de nosotros hemos podido acercarnos confiadamente? Si se trata de Dios, podemos hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos necesitado y reclamado el perdón o gracia de alguien y no lo hemos tenido? Eso también ocurre. Jesús dice que por su compasión, cada pecador puede acercarse a Él sin tener ningún temor. Y no es difícil para Él mostrar compasión porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cuando tú sufres, Él puede decirte, yo sé lo que sientes. Cuando a ti te duele, Él puede decirte, yo sé lo que es sentir exactamente el dolor que estás sintiendo en este momento. Cuando estamos angustiados, Él nos entiende. Fue una de sus oraciones. Le dijo a sus discípulos antes de orar al monte Getsemaní, mi alma está abatida hasta la muerte. O sea, por eso Él puede tener compasión de nosotros, porque enfrentó exactamente las mismas luchas que usted y yo, y no solo las conoce, sino que salió victorioso de cada una de esas áreas de conflicto y de batalla. Él nos conviene porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso me gusta. Dios simplemente pudo habernos dicho, tienen que confiar. ¿Y nosotros qué habríamos tenido que hacer? Confiar. ¿Ustedes alguna vez han tenido una pecera en casa? ¿Sí? Dijo un amigo, una pecera con peces. ¿Sí? ¿La han tenido? O tal vez han tenido la oportunidad de ver una pecera, ¿cierto? ¿Ustedes han notado cuál es el accionar de los peces cuando se acerca alguna persona a la pecera? ¿Qué hacen?
Dime. A veces se acercan al vidrio, ¿sí? Pero la gran mayoría, ellos huyen y se esconden, ¿cierto? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen miedo, es natural, ¿cierto? Pero ¿por qué habríamos de tener miedo de alguien que quiere lo mejor para nosotros? ¿Acaso la persona que se acerca a la pecera no quiere depositar un poco de comida para ellos? Pero aún así, ¿por qué solo salen cuando sienten la comida? Por una sencilla razón. Porque aunque el amo desea alimentar y suplir una necesidad, aunque desea lo que es mejor para ellos, es una figura desconocida. No les es familiar. De hecho, sienten miedo. ¿Por qué Jesús decidió hacerse hombre y someterse a la tentación a tal punto como cada uno de nosotros? Exactamente por la misma realidad. Porque siendo uno de nosotros, nosotros tenemos nuestra confianza en Él. Es alguien cercano, alguien como cada uno de nosotros. Él pudo habernos dicho, tienen que confiar. Pero quiso someterse a las mismas tentaciones para ganar nuestra confianza. Eso es lo que hace el sumo sacerdote que tenemos ahora. Eso es lo que hace Él, aún por cada uno de nosotros. Con mucha frecuencia, nosotros decimos, el enemigo nos ataca por donde más nos duele. ¿Ustedes lo han dicho alguna vez? ¿Ustedes también creen que el enemigo conoce nuestras partes débiles y aprovecha para hacernos caer? ¿Saben? Eso también aplica para Jesús. Como hombre fue tentado, pero aún como hombre no pecó. Y nosotros a veces simplemente miramos la primera parte, ¿cierto? Decimos, bueno, entendemos que la tentación no es pecado. O sea, el hecho de sentirnos tentados no es pecado. El problema es sucumbir ante la tentación, es caer ante la tentación, ¿cierto? Jesús fue tentado, pero salió victorioso en la tentación. Pero nosotros a veces simplemente porque nos conviene, nos quedamos solo en la parte de que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y eso debe constituir para nosotros un aliento, debe constituir una voz de consuelo, ¿sí o no? Porque no solamente nosotros somos tentados, sino que Él nos entiende. Pero ¿qué hay de la otra parte? ¿Qué hay de aquella realidad de que, aun siendo como nosotros, no cometió pecado? Y a veces nosotros decimos, es que Él era Dios. Y sí, era Dios, pero era 100% hombre. Entonces, nosotros debemos descansar no solamente en el hecho de que Él nos entiende, sino también en el hecho de que Él es santo. Y si Él es santo, nosotros podemos buscar santidad. Después de decir eso, el autor de Hebreos nos hace una invitación. Dice, acércate pues confiadamente. El pecado no nos puede llevar nunca, nunca, nunca tan lejos a donde no podamos estar de regreso a través de una confesión honesta y genuina. Nunca nos puede llevar a donde no podamos confesar y estar de vuelta. Pero por otro lado, acércate pues confiadamente, significa que Dios no nos está recordando cada vez, ni que Dios lleva una suma de nuestros pecados. Cuando Dios nos dice acércate pues confiadamente al trono de gracia, significa que Él no tiene una lista con nuestros pecados. Nosotros acostumbramos a decir 0 y van 2, ¿cierto? Porque llevamos cuentas. Pero cuando Jesús dice, cuando peques, ven, acércate confiadamente, significa que Él nunca, nunca, nunca nos va a rechazar. Sin importar qué hayamos hecho,
sin importar qué tan bajo hemos caído, Él dice, puedes acercarte confiadamente. ¿Saben algunas personas por qué no se atreven ni siquiera a pedir perdón? Porque se sienten tan condenadas y tan malas que piensan que no alcanza un perdón para ellos. Nosotros ponemos esas cargas, pero Jesús no las coloca. Al contrario, Jesús dice, vengan confiadamente a mí. Ahora, hay otra realidad. Conozco el caso de personas que aunque han implorado perdón, siguen llevando una carga más pesada aún. Y es porque aún tienen un sentimiento de culpa. Es decir, cuando yo pido perdón y no me siento plenamente perdonado, eso genera una carga mucho más grande. Y parece, según el autor de Hebreos, que los sacerdotes a los que él se refiere antes de Jesús no eran compasivos, no mostraban amor para con el hombre pecador. De hecho, probablemente algunos colocaban obstáculos. Pero ustedes leyeron también cómo es Jesús como sacerdote. Santo, sin mancha, inocente, compasivo. Entonces, hablando de pecado y santidad, cada vez que nosotros pecamos podemos acercarnos a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque su compasión nos ayuda a acercarnos a Él cuando hemos fallado. El enemigo quiere hacernos sentir culpables a tal punto que pensamos que no merecemos el perdón de Dios. Pero Dios por su lado nos dice, acércate confiadamente. Pero ¿saben? Eso no es una invitación a pecar. Eso no es una invitación a, no importa cuántas veces lo hagas, tranquilo. No, no puedes estar tranquilo. Usted y yo no podemos estar tranquilos. Gracias a Dios que podemos tener el perdón. Pero ¿cómo un hijo de Dios que ha recibido el perdón de Dios puede estar tranquilo sabiendo que ha pecado? Entonces su compasión cuando hemos caído nos da la confianza para acercarnos a Él. Pero su santidad nos debe motivar lo suficiente a no pecar y hacer su voluntad. ¿Notan por qué esas dos palabras aparecen ahí? No es solo compasión, es santidad también. Si nosotros hacemos caso a la santidad de nuestro sumo sacerdote y la abrazamos, tal vez vamos a sentir que no necesitamos cada vez de su compasión. Claro, no podemos hacer nada para ganar su favor. Pero si enfocamos en su santidad, no tendríamos cada vez que estar pidiendo perdón, porque su santidad nos debe inspirar y nos debe animar a pensar en lo que Dios quiere antes que en lo que nosotros queremos, especialmente cuando somos tentados. Una de las preguntas que nos hemos hecho en los grupos de conexión es, ¿cuál es la parte tuya que se ha puesto por encima de la voluntad de Dios cuando pecas? Y eso es lo que ocurre. Porque nosotros tenemos claro en nuestra mente que tenemos una persona que intercede por nosotros, que es compasiva. Y amén por eso. Pero lo que a veces ignoramos o olvidamos o pasamos por alto es que esa persona también es santa. Y que su santidad es algo que demanda un accionar diferente de parte de cada uno de nosotros. Así que está bien que nosotros entendemos que Él es compasivo, pero no debemos olvidar que Él es santo y que está cuánto tiempo con nosotros, para siempre. ¿No debiera eso cambiar un poco nuestra actitud antes del pecado? Yo creo que debería hacerlo.
Y si tú estás en la misma lucha como yo quiero que tomemos un tiempo para orar esta mañana. Y si quieres cerrar tus ojos, inclinar el rostro, puedes hacerlo. Este es un momento entre tú y Dios, entre cada uno de nosotros y Dios. Padre Santo, tú has visto cada mano levantada esta mañana, pero no tenemos que hacerlo para que tú entiendas nuestra lucha y nuestra batalla en el corazón. Tú ya la conoces. Es más, has estado ahí y lo estarás. Y has estado ahí para levantarnos, has estado ahí para escucharnos y sospecho que en muchas de esas ocasiones has gritado nuestro nombre. Señor, yo te ruego por cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que en medio del pecado tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas socorriendo y que nosotros no hagamos caso omiso nunca a tu llamado. Aun cuando hemos caído, que nosotros podamos correr confiadamente como tú nos pides a tu trono, sabiendo que no vamos a ser rechazados, sabiendo que no hay absolutamente nada ni nadie que nos aparte de ti. Pero por otro lado, Señor, yo te ruego que nos ayudes antes del pecado. Yo te ruego, Señor, que entender que tú eres santo nos anime, nos inspire, que nos rete a cada uno de nosotros a no pecar y a hacer tu voluntad. Que así como tu compasión nos anima a acercarnos sin temor, que tu santidad nos anime y nos estire a ser santos como tú eres santo, Señor. Así que colocamos en tus manos nuestras vidas y te rogamos que esta semana nosotros podamos experimentar no solamente tu compasión, sino tu santidad. Que nosotros podamos experimentar tu victoria, así como tú saliste victorioso en cada una de esas áreas en las que nosotros somos tentados. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ofrecerte a ti mismo, por hacerlo en mi lugar. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, amén.